Este es un video especial en el cual te mostraré una pequeña máquina capaz de hacer revivir aquellos recuerdos de las recreativas de arcade. Así que no te vayas, quédate. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, a que dejes tu comentario y que actives las notificaciones para que tengas noticias de mis próximos videos. También quiero hacer una mención especial para Guillermo Conesa por tu apoyo a mi canal y tus comentarios, así como tu tiempo dedicado al mismo. Muchísimas gracias, amigo, espero que te encuentres muy bien y aquí está tu mención especial. Y bien, amigos, aquí tenemos el empaque de la mini arcade que vamos a descubrir en unos instantes. Aquí podemos ver algunas inscripciones, nos dice que tiene cientos de juegos y una pantalla de 7 pulgadas HD. Como podemos ver, es una caja de cartón rígido con algunos diseños muy bonitos, alusivos a lo que trata de expresar esta máquina recreativa, que es los juegos de arcade, los juegos de las máquinas recreativas. Cabe aclarar, pues yo siempre tuve ganas de tener una máquina como las tragamonedas en casa, pero obviamente nunca fue posible. Y pues ahorita tenemos esta pequeña máquina que vamos a mostrar en el canal para que todos ustedes puedan observar y comparar sus capacidades técnicas con algunas otras. Vamos a abrirla y como podemos ver en el interior viene muy bien protegida con algunos plásticos para evitar que se dañe, una bolsa, y es todo lo que trae. Esta bolsa trae un instructivo a todo color sobre algunas características del equipo. Hay un cable USB para poder cargar la máquina recreativa, ya que es una máquina recargable, y trae dos botones de repuesto en caso de que alguno de ellos se dañe. Y ahora vamos a sacarla. Voy a cortar un poco el video para poder sacarla del empaque. Tras ver su apariencia física, en el costado derecho encontraremos el altavoz, que bueno, se ve un poco oculto por los colores del detalle o diseños que trae la máquina recreativa. En la parte trasera vamos a observar en la parte superior el botón de encendido, y en la parte inferior vamos a observar algunos puertos como son el HDMI, los puertos USB, un puerto de salida de audio, el slot de tarjetas y un puerto para carga, así como el compartimento de baterías. Vamos a abrir este compartimento y en él vamos a encontrar una sorpresa. Son unas baterías de 3.7 volts a 4000 miliamperes de litio-ion. Eso significa que nos dará muy buena autonomía y muchas horas de entretenimiento. Como podemos observar, pues aquí están las baterías, son un poco grandes y van en ese compartimento, la parte trasera de nuestra máquina recreativa. Otra cosa que podemos observar pues es la construcción. Es una máquina que está hecha de acrílico totalmente, y en el costado izquierdo podemos observar el mismo diseño que tiene en el costado derecho, colores y algunas inscripciones para darle un aspecto más estético. Si vemos la máquina de la parte frontal en el panel de control, vamos a observar algunas situaciones, pero antes te voy a comentar las características técnicas que esta tiene. Es un procesador Rockchip quad-core, trae una CPU Mali 400, 256 MB de RAM, 128 MB de memoria flash donde trae instalado el sistema operativo y una pantalla de 7 pulgadas, así como los controles de Start, Select, el menú y los controles de volumen. Podemos observar que todavía tiene algunos plásticos que no he retirado, puesto que la maquinita es totalmente nueva y la traje aquí para que tú la veas. Pero sin más preámbulos, vamos a empezar a hacer algunas cosas para que veas su rendimiento y vamos a encenderla en un instante. Una vez que encendemos nuestra máquina, vamos a observar un logo del sistema de emulación que trae esta mini arcade y una pequeña pantalla de carga, y posteriormente veremos que nos muestra la primera pantalla, la pantalla principal, donde observaremos un menú de juegos o el catálogo de juegos en forma curvada, similar a lo que podría ser una Pandora's.
además de algunas instrucciones para cambiar entre páginas y juegos, y en la parte superior derecha el indicador de batería. También cabe aclarar pues que esta es una máquina muy compacta, es muy portable y la verdad te podrá hacer recordar aquellos momentos de las recreativas cuando ibas a las tortillas y te gastabas el cambio de mamá. Tiene una palanca que realmente es muy similar a lo que podría ser una máquina de arcade. Tenemos dos botones para movernos entre los diferentes menús, que son el botón C y el botón F. Estos botones nos ayudan a movernos entre los diferentes menús, que son las pestañas que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla. En esto estamos viendo que también tenemos algunas clasificaciones para los juegos y poder también poner como favoritos y algunas otras situaciones o algunas otras funciones que nos ayudarán, por ejemplo como esta que estamos viendo, que es a buscar por medio del nombre algún juego, ya que esta máquina contiene 1233 juegos de fábrica. Entonces a veces será difícil recordar en qué posición está, y para poder hacer más ágil esta búsqueda podemos nosotros ingresar el nombre que contiene el juego para poderlo buscar de una manera más simple. Aquí tenemos también el menú del sistema, que lo podemos encontrar presionando el botón de menú de la parte superior en los botones de color verde. Ahí lo podemos identificar. Aquí podemos nosotros encontrar algunas funciones que nos pueden ayudar a poder conocer más sobre la máquina, así como el lenguaje con los cuales vamos a poder cambiar entre los diferentes idiomas que trae con el botón A, C y D. También tenemos aquí la pantalla que nos indica el tiempo en espera que estará la pantalla encendida en caso de que no se esté usando. Podemos configurar algunos segundos o dejarla encendida permanentemente. Aquí podemos ver el mapeo de los botones, ya que en algunas máquinas es complicado realizar algunos mapeos, algunas no lo traen, pero obviamente una máquina como esas debería de hacerlo, ya que es una máquina que promete mucho la emulación y es excelente. Aquí podemos ver cómo podemos mapear los diferentes botones a nuestro gusto. Además de que aquí vemos que trae un sistema que es el All-Star Game versión 1.0 y probablemente en algún futuro salga alguna revisión de esta versión con algunas mejoras para que esta máquina tenga un mejor rendimiento y más funcionalidades. También podemos observar, aquí tenemos la mayoría de los juegos tienen alguna pantalla o alguna miniatura, alguna captura de los mismos juegos para que los puedas encontrar de una manera visual. Aunque también puedo observar que hay algunos que tienen algunos nombres un poco cambiados y no corresponden a lo que debería de ser. Y para empezar, pues te voy a mostrar cómo es capaz de emular PlayStation. Y como podemos ver, aquí está la cinemática del inicio de Tekken 3. Y vamos a subir el volumen. Como podemos observar, su volumen es muy alto, no te podrás quejar, e incluso puedes incorporar algún altavoz para poder mejorar el audio o darle un poco más de volumen, pero creo que con la bocina, el altavoz que trae y el nivel de volumen que puede proporcionar la placa de juego, pues yo creo que es suficiente. Y como podemos ver, la cinemática corre de una manera excelente, no hay ningún retraso, no hay lag, corre igualito como es en un PlayStation. Y ahora vamos a jugar un poco para que veas su funcionalidad y para que veamos su rendimiento en este emulador. Si en algún momento tú deseas que yo haga algún video de cómo poder incorporar más juegos de PlayStation o algunos otros, pues depende, lo haré. Si este video tiene buena aceptación, pues lo haré para que en el momento que tú tengas una máquina recreativa de este tipo puedas incorporar más juegos en ella. Aquí podemos ver que es muy fluido el nivel de movimiento que tiene, la jugabilidad es excelente. Y pues de esta parte pues no tendría yo ninguna queja. Mueve la plataforma de PlayStation de una manera muy buena. Tal vez no sería la mejor ejecución que ha habido en emuladores, pero para hacer una máquina de este tipo que pretende emular máquinas recreativas, yo creo que es más que excelente la forma en la que lo hace.
También si nosotros quisiéramos guardar alguna partida, podemos hacerlo dentro de el tiempo en el que estemos ejecutando algún juego, presionando el botón de menú, y nos saldrán estas opciones en las cuales podremos nosotros hacer algunas configuraciones y guardar nuestras partidas o nuestros avances de juego. Aquí tenemos la plataforma de MAME. Esta también es una plataforma muy socorrida por todos los jugadores retro, que es uno de los emuladores que mejor interpretan o reproducen la mayoría de los juegos arcade. También podemos observar que esta maquinita es capaz de mover Neo Geo. Obviamente si pudo con plataformas más complejas como PlayStation, pues Neo Geo lo va a hacer sin ningún esfuerzo. Pero aquí la movilidad es excelente, ya que la palanca o el stick puede hacer las veces o mejor trabajo en algunas partes que lo que sería un joystick, dado que estamos tratando de recrear la experiencia de tener una máquina recreativa, aunque algunas veces pues también serán algunos juegos complejos, y no significa que porque sea de este tipo pues sean más fáciles de jugar, pero sí de una cierta manera podemos tener o acercarnos mucho a la experiencia de una máquina tragamonedas, una máquina callejera de las que habían en los 90s. Ahora tenemos aquí, por medio del emulador de Final Run, podemos también emular algunos de los títulos más llamativos, o si podría ser más famosos de lo que es la placa CPS2. Aquí tenemos el Street Fighter contra Marvel y la verdad se mueve excelente, es un excelente juego. Aquí como podemos ver, no hay ningún problema para poder ejecutar los movimientos especiales o algunos combos. Esto es también en situación de poderse acostumbrar a los controles de la máquina. Es un poco complicado. Yo ahora he estado tratando de adaptarme a ella, pero yo creo que para pasar un buen momento y para pasar ratos de diversión experimentando cómo podría ser una máquina recreativa, yo creo que está excelente, es una excelente opción. Yo creo que hay cosas que mejorar. Desde mi opinión personal, es una máquina muy recomendable si tú deseas experimentar o tratar de revivir momentos similares a los que viviste con alguna máquina recreativa, el de las máquinas tragamoneda de los 90s, ya que contiene todos los elementos que tenía una máquina antigua. Su palanca, botones y materiales de construcción no son los más premium, pero sí están dentro de lo que es un estándar de calidad muy bueno. Creo que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, la pantalla, en mi opinión personal, pudiera ser un poco más grande y con una mejor calidad, tal vez una pantalla IPS para que esta tenga colores más vívidos. Otra de las situaciones que yo he podido ver, pues que tiene un filtro, ese filtro como que está de una manera ya implícita, no se puede mover, que hace que las imágenes se suavicen. Habrá personas a las que les agrade que realmente sea así, a otras que no, que sean realmente, se vean los píxeles tal cual son en los juegos, pero creo que esta parte pues se puede mejorarse en algunas versiones de esta recreativa, la Arcade Time. Su audio es muy fuerte, es muy bueno y tiene mucha claridad. De hecho no noté ninguna distorsión. También otra de las cosas que ya he probado es la incorporación de otros mandos. Podemos incorporar mandos por medio de los puertos USB y pues también cargar más juegos directamente desde su tarjeta de memoria. Y creo que pues esto es las cosas más rescatables o destacables de esta máquina. Es una máquina recomendable y pues la has conocido aquí en Eurecas. Espero que te haya gustado este video y suscríbete, deja tu comentario qué te ha parecido la máquina y si te ha gustado que haya traído diferentes máquinas de emulación. Y pues hasta la próxima.